Hola a todos, mi nombre es Pedro Villavella y soy médico residente de la especialidad de Angiología y Cirugía Vascular en el Hospital Central de Asturias. Como es lógico, muchos de vosotros tendréis dudas sobre qué especialidad elegir después del examen MIR. Yo voy a intentar contar en qué consiste la mía, la de Angiología y Cirugía Vascular. Para ello os hablaré de unas generalidades, intentaré definir la especialidad y qué es lo que hacemos en ella. Hablaremos sobre el número de plazas convocadas, os comentaré cómo es la formación de un residente de cirugía vascular y las rotaciones externas que están programadas, cuál es el perfil de los especialistas, o sea, las razones por las que se elige, cómo es el día a día y a qué retos nos enfrentamos. Por último, y muy brevemente, también sobre los números con los que se accede a la especialidad. La denominación oficial de la especialidad es Angiología y Cirugía Vascular y, como casi todas las especialidades quirúrgicas, tiene una duración de 5 años. La angiología es la parte médica, por lo que debemos de considerarla como una especialidad médico-quirúrgica. Frecuentemente se utiliza el término cardiovascular, pero la realidad es que está claramente diferenciada de la cirugía cardíaca. Los cirujanos vasculares nos ocupamos de todo el sistema vascular del cuerpo, venoso, arterial y linfático, con excepción del corazón, o sea, de las arterias coronarias, y la porción ascendente de la aorta, que son el campo de acción de la cirugía cardíaca. Para los vasos intracraneales está la neurocirugía, que es la especialidad que se dedica al tratamiento de estas estructuras. Como aclaración, debo decir que también la cardiología, con las angioplastas coronarias y colocación de stent, y la radiología intervencionista, que realiza procedimientos en todo el organismo, actúan sobre el sistema vascular, aunque solo de forma percutánea, mediante guías y catéteres guiados por rayos. La especialidad tiene un alto componente quirúrgico, aunque la parte médica es esencial, debido a que la patología vascular exige un alto grado de seguimiento y de prevención. Pensad que cualquier paciente con patología vascular periférica va a tener dañadas de forma similar también sus arterias coronarias y las que van a llevar flujo sanguíneo al cerebro y a otros órganos. Es por esto que el especialista en angiología y cirugía vascular tiene que manejar y estar al día en todo lo relativo a la prevención y control de factores de riesgo cardiovascular, de la misma forma en que lo hacen otros especialistas. El día a día de la especialidad se desarrolla en el quirófano, bien sea cirugía abierta o endovascular, en la planta de hospitalización con seguimiento a pacientes ingresados, en las consultas externas e interconsultas por todo el hospital, el diagnóstico por imagen generalmente con ecodoppler vascular y la atención a urgencias, que son una parte muy importante debido a que un alto porcentaje va a exigir un tratamiento quirúrgico inmediato. Podéis ampliar la información en esta dirección web correspondiente a la Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascular. El número de plazas convocadas ha ido aumentando y ha estado entre 37 o 38 en los últimos años. El perfil del paciente vascular es muy diverso. Los pacientes con patología arterial suelen padecer arteriosclerosis severas con expresión diversa que en las extremidades inferiores va desde la claudicación intermitente hasta el dolor de reposo o las úlceras. También se puede manifestar en el área digestiva como isquemia mesentérica crónica. Otra patología arterial es la neurismática, siendo la más frecuente la de la aorta, aunque se puede presentar en otras localizaciones como las arterias popliteas, las renales o las viscerales. Tal vez los problemas arteriales son los más serios con los que se enfrenta un cirujano vascular, dado el alto riesgo de la pérdida de extremidad que supone la falta de riego arterial, como la extrema gravedad de un aneurisma de aorta que se rompe o de una isquemia intestinal. También las arterias carótidas y la expresión clínica que produce su patología, la amaurosis fugax y los accidentes cerebrovasculares, son parte del trabajo habitual de los cirujanos vasculares, realizándose tanto en arteriectomías abiertas como colocación de stent. Las isquemias agudas arteriales son más frecuentes en las extremidades, aunque también se pueden presentar en las arterias viscerales y exigen una atención inmediata y constituyen con frecuencia una emergencia quirúrgica. Otra emergencia quirúrgica son los traumatismos vasculares, tanto los producidos en accidentes como los que ocurren durante cualquier intervención quirúrgica en la que inadvertidamente se lesione una estructura vascular. Además de lo anterior, existe otra patología arterial como son las vasculitis, las fístulas arteriovenosas, los síndromes vasomotores, las malformaciones congénitas, los síndromes del opérculo torácico y un largo etcétera que son seguidas por los cirujanos vasculares. En cuanto a la patología venosa, tal vez la más conocida por el público, un alto porcentaje de las actuaciones se realizan sobre los efectos de la insuficiencia venosa crónica, las varices o las úlceras flebostáticas. Y un importante apartado de esta patología son las trombosis venosas profundas, muy frecuentes y que exigen un manejo cuidadoso para evitar sus importantes secuelas. Otro apartado muy importante dentro de la especialidad de angiología y cirugía vascular es el de diagnóstico.
Un cirujano vascular tiene que estar familiarizado con la interpretación de estudios de imagen, tanto la resonancia magnética, la tomografía computarizada, como también las arteriografías, que en algunos hospitales son llevadas a cabo exclusivamente por los cirujanos vasculares y se realizan en quirófanos equipados para procedimientos endovasculares, por lo que en el mismo acto de realizar una arteriografía que en principio se suponía diagnóstica, se podría realizar un procedimiento terapéutico que el paciente precise. Además de esto, también debemos de estar familiarizados con la ecografía Doppler, ya que es una herramienta de uso habitual para el diagnóstico y seguimiento de patología arterial, como son los aneurismas, los troncos supraórticos o para el marcaje del procedimiento quirúrgico de la técnica Chiva, que es una técnica mínimamente invasiva para la cirugía de varices. Incluso mediante guía ecográfica podemos tratar pseudoaneurismas arteriales inyectando sustancias que los trombosan. Voy a hablar ahora de las técnicas terapéuticas que utilizamos habitualmente. Como antes comentaba, la especialidad tiene una parte médica que exige amplios conocimientos de patología general, dado que la enfermedad vascular es sistémica y no hay órgano en el cuerpo que no se vaya a ver afectado. En la parte quirúrgica, a día de hoy, podríamos decir que hay dos grandes apartados en los que se tiene que formar un cirujano vascular: la cirugía abierta y la cirugía endovascular. En la cirugía abierta realizamos de forma habitual la revascularización de regiones con bajo flujo arterial, siendo esta cirugía más frecuente en los miembros inferiores. Consiste en la colocación de puentes, de bypass, desde zonas con buen flujo arterial a regiones donde éste es pobre. Para ello utilizamos venas del paciente, generalmente la safena interna si es que es válida, y para saberlo lo comprobamos antes haciendo una ecografía Doppler que valora la vena, sus diámetros y nos informa si es una arteria viable para utilizarla como bypass. También podemos utilizar arterias criopreservadas de donantes o tubos de materiales sintéticos. Estos injertos se cosen a las arterias, por lo que como ya os podréis imaginar, la realización de anastomosis vasculares, de suturas vasculares, es una técnica esencial dentro de la cirugía vascular. También realizamos muy frecuentemente tromboembolectomías, que es retirar del interior de una arteria material que obstruye el paso de sangre. Para esto tenemos que localizar la arteria, abrirla y pasar un dispositivo que permite la extracción del émbolo, frecuentemente de origen cardíaco. En las carótidas se eliminan placas de ateroma que obstruyen el flujo y que al ulcerarse envían pequeños o no tan pequeños émbolos a la circulación cerebral. Consiste en localizar la arteria carótida, abrirla longitudinalmente, eliminar la placa que está causando problemas y coser un parche que la cierra y además intenta prevenir las estenosis. Con respecto al aneurisma, pueden operarse programados o de urgencia si llegan a romperse. La cirugía del aneurisma es muy bonita y consiste en acceder a la aorta abdominal bien por una vía media o bien por una vía retroperitoneal, abrir el saco aneurismático, coser una prótesis que bien puede ser aorto-aórtica o prolongarse hasta las arterias ilíacas o a las femorales. Para los aneurismas rotos la técnica es muy similar, pero como bien os podréis imaginar, implica un poco más de estrés. La lista de las intervenciones vasculares abiertas es enorme. Hacemos las fístulas arteriovenosas para hemodiálisis, se revascularizan las arterias digestivas, se hacen bypasses transanatómicos tomando sangre de la arteria axilar y llevándola hasta las femorales o también de una femoral a otra, la cirugía de varices y otras muchas. El segundo campo que comentaba es el de la cirugía endovascular. Es relativamente reciente y está cobrando gran importancia porque al emplear técnicas mínimamente invasivas permite intervenir pacientes de alto riesgo y también disminuir los tiempos de estancia hospitalaria. En este campo se realizan angioplastias, o sea, dilatar arterias que están obstruidas. Mediante una punción o una incisión pequeña se introducen guías y catéteres que permiten hinchar balones o colocar stents de diversos tipos y tamaños que restablecen el flujo normal de sangre. En los aneurismas de aorta se colocan endoprótesis siguiendo esta técnica que sellan y aíslan el aneurisma. Incluso si están rotos es posible colocar una de estas endoprótesis y controlar el sangrado sin tener que abrir el abdomen o el tórax al paciente. Bien, la formación en angiología y cirugía vascular dura 5 años. Durante el primer año se realizan rotaciones en diversos servicios como cirugía general, anestesia y reanimación, medicina interna y UBI. En los años siguientes hay otras rotaciones como radiología vascular, cirugía torácica o cirugía cardíaca, aunque varía ligeramente entre unos hospitales y otros. En la mayoría de los hospitales, también durante los primeros años, se suelen hacer guardias de urgencias generales. La formación específica en angiología y cirugía vascular exige que pasemos por todas las áreas de conocimiento necesarias: quirófano para cirugía abierta y endovascular, plantas de hospitalización, consultas externas y guardias. Tenemos que adquirir conocimientos y capacitación en la ecografía Doppler, por lo que incluso hay un examen dirigido por el capítulo de diagnóstico de la Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascular.
Según las encuestas, la razón por la que los MIR nos decantamos por la especialidad es por la vocación quirúrgica y por haber hecho prácticas en algún servicio de cirugía vascular durante la carrera. Lo cierto es que en general es una especialidad bastante desconocida entre los futuros MIR. Hasta ahora os he ido contando lo que hacemos en la cirugía vascular y más o menos cómo es la especialidad. Pero ahora os voy a hablar de la vida del MIR en la cirugía vascular y qué aspectos son los más positivos y los más negativos de la especialidad. Como ya os estáis dando cuenta, la cirugía vascular, la patología vascular, no admite esperas. Las guardias son duras, con muchas llamadas de la planta de vascular, del resto del hospital. Solicitan interconsultas, sobre todo urgencias, por lo que es posible tener que entrar a quirófano más de una vez durante la guardia. Es una cirugía con un nivel alto de estrés. Tenemos en nuestras manos el que un paciente conserve su extremidad y también en muchas ocasiones su vida, como ocurre en la cirugía del aneurisma. Las intervenciones pueden ser muy largas y son endovasculares utilizando un delantar plomado, por lo que tampoco hay que desdeñar la exigencia física que supone. Sin embargo, si de verdad os gusta la cirugía, esta es la especialidad correcta. Tenemos todo el cuerpo como campo de acción. Hay que saber cómo se accede a los vasos de la ingle, de la región poplitea, del muslo o del pie. En el brazo accedemos a la arteria radial y a la cubital en las isquemias agudas. Accedemos a la vena cefálica tanto en el brazo como en la muñeca para hacer las fístulas de diálisis, al axilar en el cuello, al cuello para las carótidas, a la subclavia o incluso a la región de la primera costilla para la cirugía del síndrome del opérculo torácico, en la que se realiza la exéresis de la misma. Se realizan laparotomías medias o abordajes retroperitoneales para los aneurismas de aorta, también revascularización de troncos viscerales, por lo que el abdomen es campo habitual para el cirujano vascular. Pero no solo tenemos que manejar la anatomía quirúrgica de estos espacios, sino que también tenemos que manejar la anatomía radiológica, porque todos los procedimientos endovasculares en estos territorios se visualizan en una pantalla de rayos. Bueno, creo que se intuye que para esta cirugía hace falta una buena capacidad de lucha y aguante ante situaciones críticas. Exigen meticulosidad, una gran precisión en todos los gestos. Nada es poco importante, y cualquier error o atajo puede dar al traste con una cirugía de varias horas. También es necesario un gran interés por aprender nuevas técnicas. La aparición de los procedimientos endovasculares ha hecho que el cirujano vascular se vea enfrentado a nuevos desarrollos de prótesis y materiales que lógicamente tienen su curva de aprendizaje, por lo que se requiere una actitud especial ante los nuevos retos. Los números con los que se accede a la especialidad han aumentado en los últimos años y las últimas plazas están eligiendo en torno al 3.500. En cuanto a los lugares que ocupan los primeros puestos en la elección de los futuros MIR para realizar su formación como cirujanos vasculares, son Valencia, Madrid, Granada y Barcelona. Como veis, es una especialidad amplísima y si os gustan los retos podría ser la vuestra. Espero haber sido capaz de transmitir lo que es la especialidad de angiología y cirugía vascular en la actualidad y tal vez de animar a algún indeciso a cogerla. De todas formas, me gustaría transmitiros una idea que espero que sea tranquilizadora. Cualquier especialidad que hagáis, la que sea, os va a apasionar. Muchas gracias por vuestra atención.